Bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera, cuarta clase. Ya en verdad perdí la cuenta. Espero que estén bien y que podamos retomar los conocimientos que hemos traído desde las últimas semanas. Estamos viendo sistema inmune. Partimos viendo básicamente células, patógenos, etcétera. Y ahora nos estamos centrando en cómo nuestro organismo nos defiende frente a amenazas que en su gran mayoría son microorganismos. Así que, como vimos la semana pasada, las primeras defensas que nosotros tenemos son físicas y químicas principalmente. Tenemos pH, tenemos la barrera física de la piel, podríamos sumar ahí tal vez los cilios de los pelos de las narices, que bloquean la entrada de bacterias y un montón. Pero hoy día lo que vamos a ver son las barreras secundarias. Básicamente, cómo nos defendemos cuando el microorganismo o la amenaza ya entró a mi cuerpo. Y hacia el final vamos a ver algunos procesos que están relacionados con la defensa del cuerpo humano, como por ejemplo la inflamación, que es la fotografía que les muestro de este tierno perrito que está con una inflamación terrible, producto de que lo picó una abeja. Vamos a entender qué es lo que está pasando dentro de de ese perrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a conocer mecanismos, órganos y fundamentos de defensa. Sí, perdón. Vamos a conocer mecanismos, órganos y fundamentos de defensa del sistema inmune contra amenazas que ya hayan logrado entrar al cuerpo humano. Perdón. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener claros ahora? Primero, que el sistema inmune va a aprovechar los dos sistemas que tenemos que recorren nuestro cuerpo con fluidos. El primero es el sistema circulatorio y el otro es el sistema linfático. Eh, lo que los órganos que vamos a estar como entendiendo mejor en su participación con el sistema inmune son algunos, como por ejemplo el timo. El timo es una pequeña glándula que está cerca del esternón, un poco deslizada hacia la izquierda, entiendo, y que básicamente le va a dar su nombre, su inicial, a las células T, a los linfocitos T. De ellos vamos a conocer la próxima semana. Y aquí es donde van a madurar. En el vaso, que es un órgano que está como hacia el lado izquierdo, a medianía del abdomen, van a almacenarse y van a madurar diferentes linfocitos. Otros órganos y otros tejidos que necesitamos entender como del sistema inmune son la médula espinal, la médula ósea de los huesos largos. Lo más probable es que ustedes hayan escuchado en algún momento que alguien necesita un trasplante de médula. Y eso es porque o la persona tiene algún cáncer relacionado a alguna de las células de la piel o, eh, o simplemente necesita un trasplante porque no está funcionando de una buena manera. Esto es porque una médula ósea, primero maduran los linfocitos B, que son los otros linfocitos aparte de los T, pero principalmente es porque la médula ósea, que es como lo que va dentro de un hueso largo, participa también en la producción de incontables números celulares de la sangre. Por lo tanto, es tremendamente importante. Y distribuidos a lo largo de todo el cuerpo humano están los ganglios linfáticos, que son pequeños nodos como de tal vez 1 centímetro de diámetro, que filtran los fluidos de los tejidos en los cuales están y en donde se maduran los glóbulos blancos. Eh, por lo tanto, normalmente cuando estamos ante una infección, estos glóbulos, o estos ganglios, perdón, se inflaman un poquito. Lo más probable es que cuando hayan estado con algún resfrío, o sea, más que resfrío, con alguna amigdalitis o alguna enfermedad infecciosa bacteriana, si ustedes se tocaban como por debajo de la mandíbula, en los límites de la mandíbula por abajo, casi como tocándose la encía o como la cierta como papada que uno tiene, por los bordes uno puede encontrar como pequeñas pelotitas que uno incluso podía como tirar hacia abajo.
y es producto de esta inflamación y de esta respuesta ante una infección. Y obviamente los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos básicamente son vasos como los vasos sanguíneos, como los capilares, como las venas, las arterias, solo que tienen propiedades un poco diferentes y que están encargadas como de traer todos los líquidos, desechos y grasas de los diferentes tejidos hacia el sistema circulatorio. ¿Ok? Entonces, hagamos una cierta repaso, conclusión, resumen. ¿Cuáles son los órganos que me importa que usted entienda como parte del sistema inmune? El vaso, en donde se van a almacenar y madurar diferentes linfocitos. El timo, que es donde van a madurar los linfocitos T. La médula ósea, que es donde van a madurar los linfocitos B. Y los ganglios linfáticos, que son estos tejidos que están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo, que es donde van a almacenarse principalmente y van a madurar glóbulos blancos, que son las células que nos van a defender. Los linfocitos T y los linfocitos B, insisto, los vamos a ver la próxima semana. Lo que vamos a ver hoy día son un montón de glóbulos blancos. Entonces, vamos a hablar sobre dos tipos de inmunidades. La primera inmunidad es la inmunidad innata, que es una inmunidad que todos tenemos y de igual manera. Y vamos a hablar de una inmunidad adaptativa que nos diferencia entre persona y persona, porque esto se desarrolla mediante las luchas y peleas que nuestro cuerpo ha desarrollado durante su vida. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta sesión es hablar solo de la inmunidad innata. Es por eso que les digo que los linfocitos B y los linfocitos T van a quedar pendientes para la siguiente sesión. Lo que vamos a estar hablando en esta sesión, he dicho sesión muchas veces, es sobre fagocitos, el sistema del complemento, y vamos a hablar sobre ciertos otros tipos celulares como las natural killer y los neutrófilos, pero en el fondo son como fagocitos en general. Estas son las células de primera reacción ante cualquier amenaza que ya ha entrado al cuerpo. Estas células debieran ganarle a la gran mayoría de los amenazas, y en verdad lo hacen. Pero obviamente siempre nos vamos a enfermar, y eso significó que se les pasaron a estas células. Primero vamos a hablar sobre el sistema del complemento. El sistema del complemento es un sistema que está en la sangre, va dando vueltas en la sangre. Y tal vez este ejemplo es como muy de viejo, pero si alguien ha visto los Power Rangers o sabe de los Power Rangers, me va a servir. Los Power Rangers tenían un montón de animales como robóticos que se desarmaban y se volvían a armar para formar un gran Megazord, un gran robot. Podemos pensar, para la gente que no ha visto los Power Rangers, que el sistema del complemento es como los Lego, como los bloques que sirven para construir. En la sangre van todos repartidos, sueltos, pero basta con que uno de esos reconozca una amenaza, un patógeno, una bacteria, un, un virus, algunos virus, para que se empiecen a activar estos complementos y se empiezan a pegar. Y se pegan entre ellos y se acoplan y se juntan diferentes proteínas y van desencadenando una serie de reacciones que finalmente terminan siempre, porque pueden activarse por diferentes vías, pero siempre el resultado final va a ser el mismo. Un poro en la membrana de ese patógeno. Esto va a significar que al hacerle como digamos, coloquialmente hablando, un forado a la membrana, va a empezar a perder citoplasma. Y esto en algún momento va a significar como que, entre comillas, la célula se queda seca. Por lo tanto, se ocurre una serie de reacciones de varias proteínas que no necesitan aprenderse. Yo les muestro este esquema solamente para que entiendan que puede iniciarse de varias maneras y hay hartos pasos intermedios. Pero finalmente siempre el sistema del complemento va a tener como resultado la formación de un poro grande, digamos. Y eso va a significar que la célula se desinfle y pierda su citoplasma. Y evidentemente eso va a significar en la destrucción o en la próxima destrucción del microbio. Ese es el sistema del complemento. Hay otra molécula que es tremendamente importante, pero esta es principalmente para las infecciones virales. Cuando nos da gripe, cuando nos da influenza, cuando nos da un resfrío común, etc.
Cuando una célula es infectada por un virus, la célula tiene mecanismos de reconocimiento de que este virus está haciéndole algo raro. Y lo que hace esta célula, si bien no puede defenderse, sí puede alertar a las células vecinas produciendo interferón. Interferón es una molécula que producen mis propias células para alertar a las células vecinas de que hay un virus dando vuelta. ¿Esto qué va a provocar? Esto va a provocar que la célula entre en un estado de alerta, impidiendo que el virus pueda infectarla. Evidentemente esto suena como un mecanismo tremendamente eficaz, pero la verdad es que va a depender mucho de la familia vírica a la que pertenezca este patógeno, y también va a depender de cuánto interferón se produjo y el tejido del que estemos hablando. Pero interferón es una molécula que nos ayuda tremendamente ante la infección viral. Y este probablemente es el proceso más famoso y más eficiente que tiene nuestro sistema inmune innato. Y es básicamente la fagocitosis. En el GIF que aparece acá es entiendo que es un neutrófilo persiguiendo a ese grupo de bacterias que está ahí. Fíjense. El glóbulo blanco tiene la capacidad de moverse muy rápidamente y las persigue y como que se las comió. Bien, ¿de qué se trata este proceso? Fago tiene un origen etimológico que significa comida o comer. Cito, ustedes ya debieran saber que es célula, y cis es un sufijo, o perdón, es una terminación que se le agrega a los procesos. Por lo tanto, esto es un proceso en donde la célula come. ¿Y cómo lo hace? Bien, técnicamente lo que hace es modificar su membrana plasmática y como generar como dos bracitos, ¿ok? Estos bracitos se llaman pseudópodos. El nombre quizás no es necesario que se lo aprendan, pero sí quiero que se entienda como el mecanismo en que la membrana se modifica en su estructura, ya deja de ser plana y forma como dos bracitos. Esto va a provocar que adentro se produzca como la especie de una burbuja, que se va a ir cerrando y cerrando y cerrando por su extremo superior, como se muestra en la segunda etapa en esta figura, y básicamente por la acción de ciertas proteínas, esto se va a cerrar y se va a formar una vesícula, una pequeña como búnker, una pequeña gota dentro de la célula que va a contener al microorganismo. Normalmente lo que hacen las células fagocíticas o que nos defienden es que luego esta vesícula la digieren, ¿ok? Rompen todo lo que hay dentro y aprovechan sus nutrientes. Eso es lo que normalmente hacen. Pero pueden tener otros destinos. ¿Qué quiero que les quede muy claro con esta presentación? ¿Qué es la fagocitosis? Es básicamente cuando una célula come algo de afuera. Que en este caso, como estamos hablando del sistema inmune, lo más probable es que se esté comiendo una bacteria o un virus también puede ser, o incluso hay ciertas células que fagocitan partes de nuestras células o incluso células nuestras completas. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la primera etapa en un cáncer, o sea, digamos como la primera etapa de verdad, como una primera célula cancerígena, normalmente el sistema inmune la detecta y se la come. ¿Ok? Y eso evita la propagación de un cáncer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente cuando yo me hago una herida? Tienen que entender primero que una herida en la piel es directamente un foco de preocupación de una infección. En la piel, ustedes ya saben que hay un montón de bacterias que están ahí para cuidarnos y para vivir, básicamente, de nuestro sudor. Pero cuando ven sangre y tienen la oportunidad de entrar a nuestro sistema circulatorio y aprovechar todo lo que ellos pueden tener, básicamente se introducen y nos pueden provocar una infección que puede ser muy local. Este tipo de infecciones como locales suelen sufrirlas las personas que se comen los cueritos de los dedos. Si usted es una de esas personas que se come los cueritos de los dedos, lo más probable es que en algún momento se haya comido de más ese cuerito, le salió un poquito de sangre y finalmente se le infectó y terminó con una pústula de pus hacia el lado que hace que su dedo primero se vea deforme
y que es bastante molesto. Eso es básicamente porque podrán entender que en la hendidura de la uña hay un montón de mugre y un montón de bacterias. Por lo tanto, muchas de las heridas que ahí se producen son focos de infecciones para esa mugre, digamos. Bueno, cuando una bacteria logra entrar e invade un tejido, producto de una herida, lo primero que se ocurre es un proceso de coagulación. Y esto es normal y es para cualquier herida. El problema es que esto, si es muy rápido, evidentemente debe ser rápido, para evitar la fuga de sangre, también hace que las bacterias que pudieron entrar se queden adentro. Y esto va a provocar que lleguen dos tipos de células, los macrófagos y los neutrófilos. Estos son dos grupos celulares que quiero que comprendan y conozcan. Los macrófagos y los neutrófilos son dos grupos celulares que hacen fagocitosis. Por lo tanto, los macrófagos y neutrófilos lo que van a hacer, digamos, es como comerse a las bacterias que lograron entrar. ¿Ok? Ellos van a hacer como la limpieza rápida y general. Pero evidentemente en el lugar cuando uno se hace una herida, no andan dando vuelta muchos neutrófilos ni macrófagos. Básicamente tienen que entender que si bien tenemos una cantidad importante, están circulando por todo el cuerpo. Sin embargo, hay un tipo celular que son los mastocitos o mastocitos, con los que tenemos aquí abajito. Los mastocitos producen una molécula que se llama histamina. La histamina en verdad son una serie de compuestos, pero digámosle la histamina, lo que va a producir es la llegada de más grupos celulares, más neutrófilos, más macrófagos. Y además van a producir los macrófagos también citoquinas o citocinas. Las citocinas van a provocar la dilatación del capilar o del vaso sanguíneo que se haya roto para permitir la llegada de más células. Por lo tanto, la fusión entre histamina y citocina van a provocar que llegue más sangre al lugar de la herida y lleguen más células a defender lo que pueden ser la entrada de bacterias o las bacterias que ya entraron. Por lo tanto, quiero que entiendan que estos dos grupos de moléculas, las citoquinas y las histaminas, producen inflamación, producen una llegada masiva de sangre y de células que nos van a estar defendiendo. Por lo tanto, quiero que entiendan que primero la inflamación no es mala. La inflamación es un proceso natural y bueno que ocurra, porque significa que mi cuerpo se está defendiendo frente a una amenaza. Si yo me hago una herida e inmediatamente tomo un antiinflamatorio o me pongo hielo o hago lo que sea para bajar esa inflamación, básicamente estoy peleando, estoy disminuyendo la fuerza combativa de mi sistema inmune. Porque lo que yo debiera hacer es que, ok, será molesto, será doloroso, pero debo dejar que mi cuerpo responda primero. Porque si yo inhabilito la inflamación, lo que voy a estar provocando es básicamente dándole más posibilidades o más chances a la bacteria de poder irse a otro tejido o irse a otro lado. Lo que yo debería hacer es como esperar que haga una inflamación y ya cuando la inflamación llegó a un punto que puede ser molesto, doloroso o ya que no sigue creciendo, ahí yo puedo controlar la inflamación. Pero darse una emergencia por una inflamación puede ser perjudicial para su sistema inmune. Entonces, básicamente la llegada de más células que puedan hacer fagocitosis va a provocar probablemente que nuestro sistema inmune le gane a la bacteria. Tal vez, si ustedes son alérgicos, ustedes habrán conocido los compuestos antihistamínicos, que es básicamente un compuesto que evidentemente contrarresta la histamina. Y eso va a provocar que cuando usted esté frente, por ejemplo, al polen, el cuerpo, cuando estamos hablando de una persona que es alérgica, por ejemplo, en mi caso, yo soy alérgico al polen, mi cuerpo ve polen y dice, esto es una amenaza. Así que hay que reaccionar de la misma forma de la que en la imagen se está reaccionando a las bacterias. Solo que el polen no le hace daño a nadie, pero mi cuerpo tiene ese traspapeleo de entender que el polen es muy agresivo y muy dañino. Entonces lo que hace es producir histamina para llamar a más células y más células para pelear.
Y es por eso que tal vez yo siento como que las mucosas están medias irritadas, muy inflamado, en mi nariz me pica. Y básicamente es porque mi cuerpo está intentando de inflamar todos esos tejidos para llamar a más células a que peleen. Un antihistamínico lo que hace es que esa inflamación no se produzca. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo un antihistamínico en mi cuerpo y de verdad sufro una infección, lo más probable es que la lucha de mi cuerpo sea un poco más débil. Porque de verdad no voy a poder reclutar a más células ni inflamar ese lugar para defenderme. Vamos a ver otro proceso, la fiebre. La fiebre es un proceso que podrá estar relacionada más como a las infecciones bacterianas que a las virales, pero hay un montón de virus que sí nos pueden provocar fiebre. De hecho, sin ir más lejos, coronavirus, el SARS-CoV-2, que se llama técnicamente, es un virus que provoca fiebre. O al menos fiebre está dentro de las posibilidades de síntomas. Lo primero que tiene que ocurrir, evidentemente, para que yo tenga fiebre, es que nos invada un patógeno. Insisto, este patógeno, esta amenaza puede ser un virus o puede ser un microorganismo como por ejemplo una bacteria. Esta presencia va a provocar en la pelea innata que los macrófagos produzcan pirógenos. Un pirógeno es una molécula que es capaz de aumentar la temperatura corporal del cuerpo. ¿Ok? Entonces, el macrófago va a entender que estamos ante una infección y lo que va a hacer es producir ciertas moléculas que van a ir a la cabeza, al hipotálamo, que es una zona muy importante del cerebro, y esos pirógenos le van a decir al hipotálamo, hey, hay que subir la temperatura corporal. ¿Por qué el cuerpo hace eso? Hay que entender que las proteínas de los seres vivos son muy sensibles a la temperatura. Y cuando yo subo mi temperatura corporal, lo que yo hago es debilitar las proteínas de una bacteria. Y usted puede decir, profe, pero si se debilitan las proteínas de una bacteria, también se pueden debilitar las proteínas mías. Y sí, se debilitan. Pero resulta que nuestro rango de temperatura tiene una tolerancia un poquito mayor al de una bacteria. La bacteria puede soportar perfectamente 35, 37 grados, pero 39 y 40 no lo va a soportar. Por lo tanto, una fiebre, igual que la inflamación, es un proceso bueno, es un proceso que es natural que ocurra. Y ocurre lo mismo que con la inflamación. Si usted tiene fiebre producto de una infección, es malo bajarla rápidamente, porque eso le va a dar menos posibilidades a su sistema inmune de pelear y ganar esa batalla. Lo normal es dejar la fiebre. Ahora, si esta fiebre sobrepasa los 39, sobre los 40 grados sobre todo, tal vez haya que bajarla, pero es porque tal vez al cuerpo se le fue de madres, digamos, esta subida de temperatura y puede ser perjudicial. Sobre 41 grados Celsius, una persona puede perfectamente empezar a ver alucinaciones, producto de esta subida de temperatura. Así que quiero que entiendan, la inflamación y la fiebre son procesos normales, naturales, ya hasta necesarios en la lucha de nuestro sistema inmune. Ahora, evidentemente, si la inflamación es mucha o la fiebre ya pasó ciertos niveles, hay que hacer algo por ellas. Entonces, como para que entiendan bien la inflamación, solamente la inflamación es que cuando hay muchas bacterias, los fagocitos van a liberar dos tipos de compuestos, principalmente citoquinas, y los mastocitos, que son otro grupo celular que no hace fagocitosis, va a liberar histamina. La histamina y las citoquinas van a provocar el aumento del volumen sanguíneo que llega a esa zona. Esto va a provocar una inflamación y una serie de, principalmente, como les decía, neutrófilos y macrófagos. Cuando yo tengo una infección y tengo pus, por ejemplo en una espinilla básicamente es una infección localizada en una glándula de la piel, en un poro de la piel. O, por ejemplo, en este caso me enterré una astilla y se me empezó a inflamar. Lo más probable es porque entraron bacterias y se está produciendo una lucha debajo de la piel. El pus no es o sea, no es más ni menos que un conjunto de células del sistema inmune que están peleando. Principalmente neutrófilos y macrófagos que están haciendo fagocitosis. Una mezcla entre eso,
mastocitos y bacterias muertas, bacterias vivas que están peleando. Por lo tanto, el pus tal vez tiene un olor raro, tal vez es desagradable, pero el pus es una sustancia que es tremendamente importante porque literalmente el pus es el ring de pelea. ¿Por qué es malo reventarse las espinillas o por qué es malo jugar cuando yo tengo una herida que sé que está inflamada? Porque el liberar el contenido de una espinilla o jugar con una zona que está inflamada puede provocar la entrada de otras bacterias. Y evidentemente sería como darle apoyo al enemigo. Y esto no puede ocurrir. Si bien siempre vamos a estar hablando de infecciones locales, pequeñas y chicas, el conocimiento y la aplicación es la misma cuando estamos hablando de infecciones grandes y generalizadas. Hay que impedir que esa bacteria o tenga más apoyo o entre otra. eh, y eso yo como lo hago, bueno, evitando romper espinillas porque eso al liberar el contenido puede hacer que yo infecte otros lugares alrededor de esa espinilla que acabo de reventar. Entonces, chicos, al menos hoy día les puede quedar un poquito más claro cómo el cuerpo se defiende ante un microorganismo o alguna amenaza que entró y burló eh, las barreras primarias de defensa. ¿Cuáles son estos recursos? Está el sistema del complemento, están las células que fagocitan, está la inflamación que se produce por histamina y por citoquinas o por citocinas, que es lo mismo. Eh, Así que ya entienden como ciertos procesos. Además está la fiebre, que se produce por pirógenos que producen los macrófagos, etcétera. Como les digo, la próxima semana vamos a conocer los últimos dos grupos de células que nos ayudan en nuestro sistema inmune, los linfocitos T y los linfocitos B. Y ante cualquier duda, usted ya sabe, nuestros chats son los lunes en la mañana. Nos vemos y que estén muy bien. Cuídense mucho.